Un día le dije a Dios cuando dejé 2 empleos públicos, yo estaba ascendiendo y renuncié para predicar el Evangelio, para llevar la palabra a las personas. Yo salí con la palabra de Dios y le dije a Dios: Señor mío, ahora es todo o nada. Si el Señor habló eso aquí, si esto es verdadero, yo voy a reventar. Biblia es un libro. Biblia es un libro. No basta que usted crea en ella. No basta que usted crea en ella. No basta que usted crea en Dios. Es necesario que usted tome decisiones que solo usted puede tomar. Es así que nosotros creemos. Esa es nuestra fe. Está escrito. Está escrito. Mi fe es inteligente. Yo creo en este Dios que dice: está escrito. O esta palabra es verdadera o es mentirosa. O ella es verdadera o es mentirosa. Y si ella es verdadera como creemos, entonces tiene que suceder. Si usted no obedece, si yo no obedezco, si no obedecemos, nuestra fe no tiene ningún sentido. Es mentira. Nos estamos autoengañando. Y Dios no hará nada en nuestra vida, porque es eso que la palabra de Dios orienta. Es su vida en obediencia a la palabra de Dios, su vida regida por la palabra del Altísimo, su vida disciplinada por la palabra del Altísimo. Y la palabra tiene espíritu. Esta palabra, una vez absorbida, una vez entendida, comprendida y practicada, traerá todos los resultados que usted necesita. Y es por eso que yo digo: vamos a reventar. Amén, gente. Usted está entendiendo. Cuando usted cree aquí, no necesita sentir, no, por favor, esto no tiene nada de sentimiento. Los problemas uno siente, ¿sí o no? Pero la palabra uno cree. Amén, gente. La palabra uno cree. Esa es la fe que hace la vida, que transforma la vida de la persona.